Buenos días, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondiente a Ciencias Sociales, esta vez de forma sincrónica. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el desarrollo del contenido correspondiente a esta semana relacionado a Ciencias Sociales. En sus pantallas ustedes ya pueden observar el contenido. Vamos a hablar de los imperios, las actividades, las clases anteriores y habíamos visto cómo fueron evolucionando los diferentes imperios. En este caso, en esta época, en esta clase, vamos a ver lo que sucedió con el Imperio Romano. Vamos a ver cuáles son cada una de las actividades relacionadas a este gran imperio. Al momento de su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde la península de Ibérica en el Éufrates y desde Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara. Fue el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó profundas huellas en relación a la cultura occidental, producto de una organización militar y una eficacia administrativa o una eficaz administrativa que obviamente no tuvo comparación con los otros imperios que habíamos visto anteriormente. El Imperio Romano llegó a dominar todo el occidente y el Medio Oriente. De hecho, este imperio estuvo dividido en dos partes para su mejor administración. Durante más de un siglo, desde el 90 hasta el 230 después de Cristo, hubo tal calma y prosperidad que el imperio se conoce como la paz romana dentro de este proceso. Pero las disputas políticas y la anarquía militar debilitaron a Roma. Después de 7 siglos cayó ante la rebelión interna y los ataques externos del pueblo del norte de Europa. Fue la parte final de este gran imperio. Como herencia de todo este gran apogeo, tenemos la ciencia, la cultura, las leyes, la poesía y una serie más de actividades que se desarrollaron en este pueblo. Orígenes de Roma, vamos a ver los orígenes de Roma. Los orígenes de Roma, igual que la mayoría de las culturas, siempre están relacionadas con eventos obviamente que se desarrollaron un poco ya basados en creencias, en mitos, en leyendas. Y vamos a ver, dentro de estas características, podemos decir que los romanos creían que creían pues en la leyenda de que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello celebraban fiestas anuales en su honor. En realidad, la ciudad de Roma nació a los asentamientos de un valle bien arraigado de tres tribus. La formación o las tribus que dieron origen a este pueblo de Roma fueron en primera instancia los latinos, originarios del Asia y la provincia del centro de Italia, los sabinos y los etruscos. Su rica agricultura y su posición estratégica, su ubicación estratégica geográfica para el comercio determinaron que se convirtieran en una ciudad, en lo que ya se conocía como la Civis durante el siglo VIII antes de Cristo, con el nombre de Roma Quadrata. Ese era el primer nombre en el cual surgió este gran imperio romano. Dentro de estas características, dentro de la evolución que tuvo este gran imperio, tenemos la primera instancia, el aparecimiento de la República Latina. Se le fundó entonces la República, los sucesores elegidos por el Senado ejercían el poder, aunque para que se controlasen mutuamente, cada uno tenía poder de voto sobre las decisiones del otro. Solo ejercían el poder durante un año y los juzgaban después de su mandato. Eso quiere decir, y había como lo que hoy nosotros le conocemos la rendición de cuentas, saber qué es lo que ha hecho, si positivo o negativo. Si es que se habían hecho algo contrario a la ley, la calidad del cónsul estaba reservada para los patricios. Uno de los eventos más preponderantes y representativos era la distribución de sociedades, la división de sociedades que había en ese imperio. Aquí nosotros mencionamos en primera instancia a los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios eran los soberanos, los reyes, los emperadores que estaban a cargo del gobierno de todo Roma, mientras que los plebeyos, en cambio, era el pueblo en general. Dicho de otra manera, el pueblo romano estaba dividido en dos castas o dos divisiones sociales, los patricios y los plebeyos. Los plebeyos eran el pueblo y los patricios eran los que obviamente de acuerdo a ese entonces se les consideraba también hijos de los dioses. Entonces, en esta etapa dice la calidad de cónsul estaba reservada para los patricios, es decir, miembros de la nobleza.
En este periodo también se organizó el ejército, se crearon diversas magistraturas, esto quiere decir cargos, y se recogieron por escrito en el alfabeto latino leyes para normar las relaciones entre las personas, la propiedad y el comercio. Obviamente es el Código Romano que hasta la actualidad sirve de mucho como base para la estructuración del derecho a nivel mundial. De hecho, toda nuestra legislación, todas las leyes que nosotros tenemos acá, tienen como base al derecho romano. La obra jurídica de los romanos es uno de sus más importantes legados culturales para la humanidad y sus principios se incorporaron en las leyes de muchos países, incluyendo los nuestros. Los nuestros también tienen una base estructural en todo este proceso del derecho romano. En cuanto a la expansión de Roma, eso fue un imperio bastante aguerrido, un imperio que les gustaba las guerras, los procesos bélicos para conquistar y ampliar todo su territorio. Dentro de este proceso de expansión de Roma, los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, al norte de los etruscos, al sur por los griegos, que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo III a.C., se enfrentaron a Cartago, quitándoles Iberia, actualmente España y Portugal, y Cilicia. Después derrotaron a Macedonia, con lo cual ganaron los Balcanes y Grecia. La derrota de la dinastía Seleucidia en el siglo II a.C. consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. Durante este periodo, los plebeyos que cargaban con muchas obligaciones de las guerras se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los derechos de ciudadanos romanos y a su vez el ejército cada vez más grande y poderoso. Obviamente el ejército romano era de los más poderosos de aquella época. Desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto llevó a la República a una gran crisis en el siglo I antes de Cristo. Aquí podemos ver en el siguiente mapa, en el siguiente croquis, podemos ver toda la expansión del Imperio Romano. La expansión del Imperio Romano durante la República hasta la muerte de Augusto y durante el Imperio. Entonces, Augusto César era uno de los emperadores romanos más poderosos, el cual obviamente después de sus diferentes guerras, de sus diferentes procesos de conquista, obviamente podemos ver toda la expansión que tuvo el imperio romano, cómo lo determinó, cómo lo extendió a este gran imperio romano en esta etapa de su máximo esplendor. En cuanto al Imperio Romano, de la crisis emergió un triunfador, Julio César, conquistador de las Galias, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador en el año 44 a.C. Fue asesinado por un grupo de senadores, entre los hombres de su confianza como Bruto y Casio, pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto durante los años 27 y 14 años antes de Cristo. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo esplendor del imperio y que terminó en el año 68 después de Cristo con el suicidio de Nerón. Recordemos que Nerón fue uno de los peores emperadores que tuvo Roma. Vespasiano inauguró la dinastía Flavia, de origen plebeyo, del año 96 al 180 después de Cristo. Gobernaron los llamados 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, en la considerada Edad de la Plata del Imperio Romano. Pero otra vez el ejército insatisfecho impuso como emperador a un general, Séptimo Severo, que dio inicio al periodo llamado de la monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombraron por sus legiones, se suceden en el imperio que se conoce como la anarquía militar. Eso quiere decir que ya se dieron una infinidad de golpes de Estado, obviamente también por el ejército romano, para acceder al poder del imperio. Obviamente, como tuvo su apogeo, como tuvo su edad de esplendor, el imperio romano también entró en la etapa de el decaimiento y obviamente de la decadencia de este gran imperio romano.
Vamos a ver las consecuencias en un breve relato, cómo se dieron cada uno de estas evoluciones en cuanto a la caída del imperio. Diocleciano, durante los años 284 y 305, reorganiza el imperio. Su sucesor, Constantino el Grande, durante el año 306-337, será el último emperador del imperio unificado. El emperador Teodicio, durante el año 379 y 395, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Así habrían de comenzar el Imperio Romano de Oriente con sede en Constantinopla y el Imperio Romano de Occidente. El primero fue muy rico y avanzado cultural y sobrevivió durante aproximadamente 1000 años más. En cambio, las disputas internas y las invasiones bárbaras debilitaron progresivamente a Roma, hasta que el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto en el año 476 por Odacro, un godo, pueblo originario del sur de Grecia, que avanzó hacia el sur y obviamente los conquistó y puso fin a todo el apogeo que tuvo el Imperio Romano. En cuanto a las legiones romanas, es importante conocer cuál era el papel de las legiones romanas. El periodo militar de Roma se basaba en una brillante estrategia y en la eficiencia de su ejército. Dicho de otra manera, ellos crearon, ellos estructuraron una serie de estrategias militares, los cuales les llevó a la victoria muchas de las veces. Las estrategias, las estructuras militares tenían una serie de codificaciones, una serie de estructuras que les hacía totalmente un ejército invencible. Tenían unas estrategias militares bastante avanzadas, lo que les permitió dominar muchas de las batallas en las cuales ellos se enfrentaron. Este era muy disciplinado y bien entrenado en marcha, natación, equitación, uso de la espada, la jabalina y la lanza. Los legionarios eran capaces de recorrer a pie hasta 36 kilómetros en 5 horas, cargados con todas sus armas, armaduras y equipo, cobijas, estacas, comidas y otros utensilios más. El ejército se estructuraba en legiones, cada una de las cuales estaba formada por 10 cohortes de 480 hombres, esto quiere decir 4.800 hombres, de los cuales 1.200 eran auxiliares, eso quiere decir que estaban con un ejército de reserva. El ejército principal tenía un ejército de reserva en caso de que iban perdiendo la vida los soldados principales, los auxiliares los iban reemplazando inmediatamente. Atacaban de 8 en fondo, estando las 4 primeras líneas formadas por soldados con armaduras completas. Eran muy ágiles para cambiar de formación, por ejemplo, duplicando el frente de ataque, desplegándose en filas de 4 en fondo, utilizaban caballos y carros de combate. Eso quiere decir que las estrategias que ellos utilizaban eran letales y eficaces en el momento de un combate. Por lo tanto, este ejército fue uno de los más notables, uno de los más avanzados en este proceso. En cuanto a los ciudadanos y los esclavos, vamos a ver en cuanto a los plebeyos, cómo estaban estructurados. Como toda sociedad antigua, la de Roma fue profundamente desigual. La clase social más alta eran los llamados patricios, que constituían el pueblo romano. Venían luego los plebeyos, clientes, libertos y esclavos. Los primeros eran libres, pero no tenían derechos, conformaban una multitud de pobres, artesanos y comerciantes. Los segundos eran esclavos, liberados o extranjeros pobres, siervos de los patricios. Los terceros eran propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra. Se los consideraba herramientas que hablan. Eso quiere decir prácticamente eran esclavos al 100%. Roma inventó para los patricios la condición de ciudadanos cuyo derecho pleno correspondía a los poderes de la familia e hijos varones de clase alta. Tenían derecho al sufragio, eso quiere decir que ellos ya podían votar, a desempeñar cargos públicos y religiosos, a la asignación de tierras públicas, a apelar al conjunto del pueblo en caso de condena o muerte, entre otras actividades que les daban determinados poderes, determinadas ventajas dentro del resto del pueblo. También tenían obligaciones,
como el servicio militar y el pago de algunos impuestos. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extendió en forma honorífica a algunos extranjeros, después a los plebeyos, que también al pueblo, obviamente que tenían plata, que eran considerados ricos, que la adquirían finalmente en el siglo II de Cristo. A los plebeyos en general, la ciudadanía romana se extendió a todos los confines del imperio, pero nunca a las mujeres, a los clientes o a los esclavos. Ellos no tenían definitivamente ninguna etapa de la evolución del imperio romano, nunca tuvieron derecho alguno. Por ende, las mujeres estaban solo relegadas a actividades casi en la casa, actividades del hogar, nada más. En cuanto al Imperio Romano, podemos ver, haciendo una pequeña semblanza, las características más relevantes fue de la civilización romana durante el año 733 a.C. y 746 después de Cristo, existió la civilización romana. Se extendieron por los tres continentes, Europa, Asia y África. Fue uno de los más grandes de aquella época y se desarrolló en lo que hoy es la península itálica. Prácticamente, si nosotros regresamos a nuestro mapa, podemos ver toda la península itálica, lo que es Italia en la actualidad, cómo se desarrolló principalmente este gran imperio, prácticamente cómo se extendió. Si nosotros vemos también, vemos España, vemos algunos territorios de África que también pasaron a pertenecer a este gran imperio, al Imperio Romano en su máximo esplendor, en el proceso de máxima extensión de sus actividades. Aquí ustedes tienen un poco más en cuanto al desarrollo mismo de este gran imperio que se desarrolló durante esta época y que también nos ha dejado un legado cultural, especialmente religioso, bastante arraigado. Pues si nosotros vemos, si nosotros analizamos desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la religión, en este imperio se desarrollaron determinadas actividades, obviamente que marca lo que es la evolución del cristianismo, lo que es la evolución de la religión en general, de los cristianos, de la fe de su máximo representante, como fue Jesús, y todos los eventos que se desarrollaron en este periodo, durante la evolución de este imperio y posteriormente la crucificación de Jesús, lo que prácticamente después de todos estos eventos consolidó la religión cristiana como su máximo esplendor, ya como una religión legalizada dentro del imperio y que no solamente se quedó en el imperio, sino que se ha arraigado, se ha generado a nivel mundial todo este tipo de evolución cristiana que se dio a partir de este gran imperio. Estas son las consideraciones, estas son la evolución que se ha dado en cuanto a la explicación de este proceso del Imperio Romano, uno de los más grandes y más preponderantes, que nos ha dejado diferentes legados. Como les había dicho, el legado cultural, las culturas, la religiosidad, la arquitectura también, todas las obras de arte, todo lo que es las estructuras, los arcos dentro de la arquitectura, los arcos, las columnas y una serie de estructuras de los palacios también, obviamente eso se lo ha tomado o se lo tomó pues como una evolución cultural y obviamente acá en Latinoamérica con la llegada de los españoles también se tradujo todos estos eventos que se dieron. Tenemos en cuanto a la agricultura, tenemos en cuanto a las leyes, a los edictos, leyes, también nos ha dejado hasta la actualidad. Nosotros utilizamos todos los edictos que están establecidos en el Código Romano como una base estructural, como una teoría para la evolución de las leyes, de la legislación de cada uno de los estados. Y también podemos ver una serie de estructuraciones en cuanto a las ciudades, en cuanto a las fortificaciones, que también nos sirvió de mucho para el urbanismo que tenemos hasta la actualidad en las diferentes ciudades. Esos son los eventos. Adicionalmente, tenemos en relación a las bellas artes, tenemos poesía, tenemos literatura, tenemos danza, teatro y todas las bellas artes que también se desarrollaron durante este imperio y que nos ha servido hasta la actualidad para la recreación de cada uno de nosotros, para los que les gusta la música, la danza y cualquiera de las bellas artes que tenemos inventadas hasta la actualidad. Esos son los eventos más preponderantes que nosotros hemos podido observar en el desarrollo de la presente clase. Les invito, por favor, a seguir leyendo, seguir cumpliendo con las tareas
Ustedes ya saben cómo tienen que desarrollarlas cada una de ellos. Esto es una breve explicación y ustedes ya tienen la información pertinente en cada uno de los grupos, tanto de WhatsApp como de las plataformas, para que puedan continuar desarrollando sus tareas. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de esta pequeña explicación. Les deseo un feliz descanso, unas felices fiestas y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.